Bueno, arrancamos con la primera entrevista de esta mañana para hablar de la actualidad económica. Vamos a estar hablando de la posición que el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT ha tomado sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas, pero también los últimos datos que han surgido, como por ejemplo los de desempleo, que aumentó y se ubicó en 8,4% en junio. Para hablar de todo esto recibimos a la economista Alejandra Pico, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenida, Alejandra. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. ¿Qué valoración hacen de este dato del desempleo que se conoció cerrado el mes de junio? Sí, bueno, es un dato mensual, una estimación puntual de 8,4%. En realidad, el INE en los últimos tiempos ha realizado algunos cambios metodológicos y hacen también, entre otras cuestiones, que este dato tenga un menor margen de error que previamente cuando mirábamos los datos mensuales. De cualquier manera, este dato de 8,4% ya venía marcando previamente en los meses anteriores. Hay como una tendencia, primero, en este año al estancamiento en las mejoras que se habían observado en los datos de empleo y de desempleo, y en los últimos datos, en este trimestre, ya se ha empezado a observar un empeoramiento. Ahí está. Estamos de un 7 de desempleo a, bueno, ahora el 8,4. En el análisis que ustedes hacen, ¿qué fue lo que pasó que produce ese estancamiento y deterioro? Porque veníamos con un repunte, llegando a niveles prepandemia, había un anuncio de la ministra de una generación de 40.000 puestos de trabajo. Pareciera ser que estas señales no van en esa dirección, ¿no? Sí, sí, así es. Primero que nada, en 2020 se había observado un empeoramiento muy grande debido a la pandemia, al cese de la actividad. Se habían perdido 60.000 puestos de trabajo. Inicialmente se había hablado de que en 2021 se habían creado casi 50.000. Luego, en las correcciones que ha habido en estas muestras, se mostró que prácticamente se había recuperado la totalidad de los puestos de trabajo perdidos. Y los mejores datos, esa recuperación, que también nos había sorprendido a la mayor parte de los analistas, que esperábamos que el mercado de trabajo se recuperara más lentamente a medida que se iba recuperando la actividad económica, se había concentrado mucho en el último semestre de 2021. En particular, en el último trimestre del año, en la última parte, se habían observado datos de empleo y desempleo que, como tú decías, se ubicaban en los niveles prepandemia. Empezamos a ver ese empeoramiento y también puede haber algunas cuestiones estacionales, porque en general en los últimos meses del año siempre se observan los mejores registros en materia de empleo, desempleo. El tema es que ahora la comparación contra los primeros meses, la más correcta, que sería con los mismos meses del año anterior, tiene el efecto de que en esos meses estábamos todavía afectados por restricciones a la movilidad por la pandemia, pero sí, se ha observado un empeoramiento que es preocupante porque nosotros y varios analistas también coincidían en que el crecimiento que había tenido el año pasado, el empleo y la caída del desempleo también, se explicaba en buena medida por algunos factores coyunturales, por factores que iban a terminar, como los programas de empleo, de oportunidades de empleo, que eran transitorios, la construcción de la planta de UPM. Esos factores, algunos de esos todavía están arriba de la mesa, entonces esto nos preocupa porque vemos que en la medida en que esos factores empiecen a desaparecer, esta situación se va a empezar a complicar. El rubro de construcción entonces es uno de los que incide en este índice. Hasta el momento ha incidido positivamente. Uno de los problemas que tenemos también para el análisis de los datos es que con todos estos cambios metodológicos a veces no es una excusa, pero a los analistas nos cuesta un poco ver esas pistas a ciegas. Y hoy con todos estos cambios, una de las cosas que no tenemos, por ejemplo, es la apertura por sectores de actividad. Entonces no podemos saber bien cuáles son los rubros que más están viendo afectados. Sí, de cualquier manera, cuando miramos los datos de seguro de desempleo, que ahí sí tenemos las aperturas por sectores de actividad, lo que vemos es que hoy en rubros como la industria o la construcción, sí estamos con niveles de seguro de desempleo por debajo de los que teníamos previo a la pandemia, o sea que son sectores que crecieron y que hoy tienen menores problemas de empleo, y los rubros más vinculados al mercado interno, al comercio, a los servicios, al transporte también, son los que tienen, si bien en términos generales el seguro de desempleo está similar a los niveles prepandemia, a la interna se han dado esos movimientos. Algunos sectores con menores incidencias, como la construcción y la industria manufacturera, y otros como el transporte, el comercio y los servicios internos,
con mayor incidencia en el seguro de desempleo. Claro, si bien carecen de estos datos o esa observación, ¿qué valoración se hace sobre la calidad del empleo que se está generando? Lo pregunto porque mucho se ha discutido, por ejemplo, con el tema de los jornales solidarios, ¿no? Que, bueno, suman algún puntito en el tema de personas empleadas, pero, bueno, son trabajos de horarios reducidos y además con término de los contratos, ¿no? Sí, sí, bueno, la calidad del empleo es uno de los grandes, la generación de empleo de calidad es uno de los grandes desafíos que creemos que tiene la economía en adelante. La calidad del empleo tiene varias puntas, implica el registro de la seguridad social, el poder trabajar un horario completo o el horario que uno esté disponible para trabajar y no una cantidad de horas limitadas. Implica también algunas variables que no se relevan estadísticamente a partir de indicadores específicos, como es la suficiencia de ingresos, también como es la estabilidad en el empleo. Y buena parte de los empleos que se crearon, como los jornales solidarios, bueno, carecen de alguna de esas variables. Por ejemplo, que hacen a la calidad del empleo. Por ejemplo, la suficiencia de ingresos, por ejemplo, la estabilidad, la cantidad de horas trabajadas. Entonces, se han creado una cantidad de puestos de trabajo, algunos de ellos, bueno, han mejorado en cuanto a lo que hace, por ejemplo, a la protección social, porque son empleos registrados a la seguridad social, pero en otras aristas que hacen a la calidad del empleo, bueno, tienen varios problemas. Entonces, creo que uno de los desafíos en adelante es la generación de puestos de trabajo, fundamentalmente para volver a los niveles prepandemia y cuando todos estos factores estacionales efectivamente dejen de operar, la construcción de la planta de UPM y también en la medida en que se vayan terminando, ¿sí? estos programas de empleo transitorios, que se generen puestos de trabajo de calidad. Efectivamente, creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Alejandra, esa variación también en la tasa de personas activas, ¿no? Que están empleadas o buscando trabajo, hay un aumento de 0,1%. ¿Eso incide de alguna manera también en la tasa de desempleo? Sí, sí, claro. Lo que pasó un poco con la pandemia es que la actividad, que es la cantidad de gente que se ofrece para trabajar, tenga un trabajo o esté buscándolo, empezó a fluctuar mucho, ¿sí? Entonces, una de las cosas que veíamos, que es bien clara, es que en los peores momentos o de mayores restricciones de la pandemia, donde se perdió la mayor cantidad de puestos de trabajo, que fue en el segundo trimestre de 2020, no observábamos que esa pérdida de puestos de trabajo se trasladara al desempleo porque la gente no se ofrecía a trabajar o estaba en la búsqueda de un nuevo trabajo. Bueno, entonces la tasa de actividad ha fluctuado mucho, entonces nosotros siempre decimos que el mejor indicador es mirar lo que pasa con la tasa de empleo, las personas que efectivamente tienen un trabajo y están ocupadas. Y así como hemos visto, porque bueno, la tasa de desempleo sigue siendo como el indicador más famoso del mercado de trabajo, así como hemos visto un empeoramiento y un aumento de la tasa de desempleo, también vimos una caída en la tasa de empleo, que es el indicador un poco más estable porque no tiene esas fluctuaciones de quienes se ofrecen a buscar un trabajo o no. ¿Quiénes están siendo los más afectados en estos momentos a nivel de franja etaria, por ejemplo? ¿Los jóvenes, las personas mayores? Sí, de franja etaria siempre en Uruguay hay un sesgo negativo hacia los más jóvenes que tienen tasas de desempleo 3, 4 veces por encima del promedio, también las mujeres. Y bueno, recientemente el INE también empezó a publicar los datos de desempleo y de empleo también a nivel departamental y ahí también empezamos a ver grandes diferencias a nivel departamental. Por ejemplo, tanto en lo que hace al desempleo como en lo que hace a la calidad del empleo. ¿Y entonces, qué departamentos están? Hay, por ejemplo, tenemos departamentos como Rivera que tiene una tasa de no registro de la seguridad social o de informalidad del 40%. Después tenés algunos departamentos como Cerro Largo que tiene tasas de desempleo mucho más bajas del promedio, pero tasas de informalidad muy altas. Y ahí nos están mostrando un problema de calidad en el empleo. Si bien se crean puestos de trabajo, son de muy baja calidad. Y también se están publicando los datos a nivel de los distintos municipios de Montevideo y también se observan que, bueno, en definitiva, que ese promedio esconde realidades muy distintas. Y lo mismo vemos a nivel educativo, ¿sí? Cuando vemos las personas que se ofrecen a trabajar y que tienen universidad completa, bueno, vemos tasas de desempleo menores al 2%. Sin embargo, cuando los niveles educativos empiezan a ser más bajos, las tasas de desempleo empiezan a crecer y las tasas de empleo a bajar. Alejandra, ¿qué pasa en cuanto a proyección entonces? Este panorama que vos analizabas, las diferentes aristas,
¿qué avisoran ustedes que ocurra en los próximos meses, ¿no? Con estos anuncios de creación de trabajo, de crecimiento de la economía, ¿lo ven por ese camino? ¿Qué proyectan desde el Cuesta Duarte? Bueno, sí, a nosotros, como decía antes, nos parece bastante preocupante la tendencia que empezamos a ver ya en materia de caída del empleo y aumento del desempleo, porque si bien nosotros creíamos que los buenos datos que habíamos alcanzado, en particular a fines del año pasado, iba a ser difícil sostenerlos este año y que además se crearan nuevos puestos de trabajo, quizás no esperábamos que tan rápidamente se observara este deterioro en el empleo, sino que en la medida en que, fueran finalizando los programas transitorios, en la medida en que finalizara la obra de construcción, que es la parte más empleadora de la inversión de UPM, esperábamos como que más adelante comenzara este deterioro y verdaderamente no vemos señales de crecimiento del empleo importantes porque, también a nivel de actividad económica hay una heterogeneidad bastante importante entre los sectores que todavía están un poco más rezagados y los que se han recuperado bastante más rápidamente, que son justamente los menos empleadores. Claro. Y esto me parece importante señalar que es más que relevante en este contexto porque nosotros estamos en una situación donde los ingresos de los hogares todavía se encuentran bastante por debajo de los niveles que tenían prepandemia. Entonces, en el ingreso de los hogares juegan dos variables bien importantes. Por un lado, el empleo, la cantidad de trabajo que hay en el hogar, si lo miramos individualmente, y por el otro lado, los ingresos. En buena medida, ingresos salariales, que son los principales ingresos de los hogares. Hasta ahora venimos con ingresos salariales que vienen cayendo y en parte la creación de empleo venía contrarrestando esa caída. Ahora lo que vemos es que las dos variables, tanto el empleo, que empieza a retroceder, como el salario que viene cayendo, están jugando en esa caída o en esa no total recuperación del ingreso de los hogares. ¿Y ahí a dónde debería apuntar el gobierno como medidas justamente para levantar esos sectores? Se me ocurre, el consumo, porque también hay proyecciones de crecimiento de la economía, las exportaciones aumentaron, hay señales positivas, ¿no? ¿Dónde, según el instituto, debería, hacer el esfuerzo el Estado para apuntalar? Nosotros creemos que en cuanto al empleo, el empleo tiene una cantidad de aristas, hay que pensar en el empleo en el mediano plazo, cuando pensamos algunas cosas que capaz que las vemos más distantes o no tienen mucho que ver, como por ejemplo la inserción comercial, hoy se está hablando del TLC con China, todas esas cosas a nosotros nos parece que hay que mirarlas en una mirada de mediano plazo, pensando también en el empleo, en los puestos de trabajo de calidad, y después hay que tomar indudablemente medidas de corto plazo. Los programas transitorios de empleo no son una mala idea, una mala medida. Sí hay que, tener algunas correcciones en estos para mejorar la calidad del empleo y también para que esos trabajadores puedan asegurarse una inserción futura de empleo mucho más estable, con empleos de más calidad, por ejemplo, a partir de la capacitación. Entonces, en ese sentido, la capacitación también es algo a lo que apuntar. Y y para capacitar también hay que pensar cómo nos miramos a futuro, en qué sectores nos vemos que vamos a estar más competitivos, más pujantes en adelante. También la inversión pública, hoy se está discutiendo la rendición de cuentas, es un puntal para la creación de empleo, no solo la obra pública, que muchas veces es lo que más fácilmente se asocia a inversión pública, sino también la inversión pública social. Nosotros insistimos mucho en la reinstalación o el reflote del sistema de cuidados. Es un sector que nos parece fundamental en la economía y también es un sector fuertemente generador de empleo. Y lo que tú decías, el repunte del ingreso de los hogares creo que va a tener una incidencia a la vez que se generan más puestos de trabajo y eso hace que el ingreso de los hogares aumente. También ese mayor ingreso de los hogares permite un mayor consumo y en definitiva en Uruguay la mayor parte de los puestos de trabajo están volcados al mercado interno o al consumo interno, ¿sí? Los sectores exportadores que contribuyen de manera importante en la actividad económica, de repente capaz que no contribuyen tanto en la generación de puestos de trabajo directo. Entonces, en la medida en que empecemos a volver a los niveles prepandemia en materia de ingresos de los hogares, nos parece que eso también va a retroalimentar un mayor empleo y demanda de puestos de trabajo. Bueno, el sector exportador es uno de los que se ha visto beneficiados, de los datos reflejaban un 23% de incremento en estos últimos meses. ¿Qué otros sectores se han visto beneficiados en este primer semestre del año?
Bueno, el sector exportador involucra a los sectores más de la actividad primaria y también a la industria exportadora, a la industria cárnica. Hay una parte de la industria vinculada a la parte primaria que también ha crecido bastante, que también se encuentra en los niveles anteriores a la pandemia. No es toda la industria, sí, pero una buena parte de la industria. Eso también arrastra toda la parte de logística, de transporte, que hace... de transporte de carretera, de carga, que hace bueno, a las exportaciones, también la construcción, que está en un momento importante, en niveles prepandemia, en niveles históricamente altos, tanto por la construcción de estas obras excepcionales, pero también ha tenido un repunte por algunos proyectos más pequeños. Esos son sectores que han estado más pujantes y, bueno, los sectores más rezagados son justamente estos, vinculados al consumo que se da en el país, ya sea por parte de los hogares o también del turismo que consume servicios. Y ahí, bueno, se abre el capítulo inflación, ¿no? Hablamos de recuperación del consumo, de poder adquisitivo de los salarios, hablamos de inflación bueno, y de la recuperación de lo perdido. Sí. Ahí ¿qué análisis hacen de cómo sí. ya los grupos han ido cerrando, de a quiénes le van a dar ese adelanto de recuperación y quiénes no? Sí, bueno, por ahora en materia de salarios, bueno, hasta el momento las noticias no han sido buenas. También tenemos los datos de cierre del primer semestre del año y bueno, y el salario ha seguido, el salario en términos reales, en términos de poder de compra, el salario promedio ha seguido cayendo. Hoy nos encontramos casi 5%, ¿sí? En los últimos datos, por debajo de los niveles que había previo a la pandemia. Y además, también me parece que es importante decirlo, cuando nosotros miramos y comparamos cómo estábamos en 2019 y vemos que hemos ido bajando, hoy estamos 5% por debajo, capaz que 5% no parece tanto, 5 en 100, pero cuando acumulamos todas esas caídas, hoy por hoy, los uruguayos, en promedio, los asalariados, ya perdieron un salario entero en esa acumulación respecto a los niveles que tenían prepandemia. Eso afecta de manera importante el ingreso de los hogares y, en definitiva, el bienestar, el bienestar económico al que pueden acceder las personas. Bueno, en ese sentido, nosotros para este año no vemos, más allá de que en algunos grupos de actividad en los que el Poder Ejecutivo instó a que se adelantaran los correctivos, no se dio en todos, no en todos se adelantó el 100% de esos correctivos. Para este año no vemos tampoco un panorama de recuperación del salario real. Posiblemente el salario real se mantenga estable o pueda crecer o caer un puntito, pero en un panorama de 2 años de caída, eso, bueno, es básicamente una estabilidad en el medio de una caída, así que, bueno, esperamos que en adelante los próximos lineamientos, bueno, pongan énfasis en una recuperación más rápida también, ¿sí? Porque en la medida en que, así como caímos, después nos vamos a ir acercando lentamente a los niveles que teníamos antes, todavía vamos a estar por debajo por bastante tiempo, y bueno, eso en definitiva afecta el ingreso de los hogares, afecta el consumo. ¿Sí? ¿Qué pasó con la inflación proyectada, que era bastante menor de la que tenemos hoy, que está prácticamente en el 6, 5,8, si no me equivoco? Bueno, ¿Qué se ha alejado tanto de ese rango meta que tenía el gobierno? Bueno, hubo una serie de factores que eran inesperados, es cierto, como el tema del conflicto Rusia-Ucrania, que tuvieron impactos importantes en algunos precios de referencia para nuestro país, el petróleo, algunos alimentos. También es cierto que desde nuestro punto de vista las proyecciones del gobierno en materia inflacionaria eran muy ambiciosas, ¿sí? Más allá de estos factores transitorios, nosotros vemos que en Uruguay ha sido muy difícil que la inflación, no solo en este periodo de gobierno, sino en los anteriores, se ubicara por debajo del 7%, que era donde estaba el techo del rango meta. Entonces, bueno, lo que se planteaba en esta nueva administración era, bueno, bajarla bastante más. Y al final de la administración se hablaba de una inflación de 3, 4%. Hoy por hoy, en la rendición de cuentas, se revisaron al alza esas proyecciones, bueno, un reconocimiento de que ha habido algunos factores transitorios que afectaron la inflación, pero desde nuestro punto de vista también era bastante ambicioso en una economía donde, bueno, no es fácil, hay una cantidad de precios de referencia internacionales que no controla el país y donde creo que también no se han tomado todas las medidas que se podrían tomar para contener la suba de precios.
Alejandra, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos entonces la charla con Alejandra Pico, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.